Hola a todos y sean muy bienvenidos a nuestro canal. Prepárense para sumergirse en una de las narrativas más fascinantes, sombrías y repletas de giros inesperados de la historia medieval. Hoy vamos a desvelar la vida de una mujer que, arrancada de la inocencia infantil y arrojada a un mundo de traición, poder y venganza, se transformó en una figura tan temida como legendaria. Isabel de Francia, la Reina Loba. Su historia es un testimonio brutal de cómo las circunstancias pueden moldear un alma, transformando a la víctima en depredadora. Imaginen una mañana gélida de enero de 1318. El aire cortaba la piel y el frío de la piedra del castillo parecía penetrar hasta los huesos. Una niña de tan solo 7 años temblaba incontrolablemente, no de frío, sino de un pavor abrumador, mientras los sirvientes, con gestos apresurados y manos casi reverentes, ajustaban su pesado vestido de ceremonia. La tela dorada, bordada con hilos de oro y adornada con joyas centelleantes, parecía aplastar su diminuto cuerpo. Lágrimas silenciosas pero abundantes corrían por sus mejillas infantiles, mientras su dama de compañía, con una expresión de pena, intentaba en vano calmarla, susurrándole palabras que la pequeña princesa apenas conseguía escuchar a través del velo de su miedo. Esa niña no lloraba por capricho, no era una rabieta infantil o un capricho de princesa. Ella lloraba porque aquella tarde sería entregada como esposa a un hombre casi 30 años mayor que ella, un extranjero al que apenas conocía, un rey notorio no por su sabiduría o su bravura, sino por sus apetitos brutales y su indiferencia a las convenciones. Esta era Isabel de Francia, la hija menor y única del poderoso rey Felipe IV, conocido como el Hermoso. Y aquel día infausto marcaría el inicio de una jornada que la transformaría de víctima inocente y sacrificada en una de las figuras más letales e impiadosas de toda la historia medieval. Su inocencia estaba a punto de ser sacrificada en el altar de la política real. El matrimonio entre Isabel y Eduardo II de Inglaterra no fue un caso de amor, ni siquiera de una simple alianza política pautada por el honor. Fue, en su esencia más desnuda y cruda, una transacción comercial brutal, aunque cubierta por el barniz fino y brillante de la alta diplomacia y la pompa real. Francia e Inglaterra estaban en un estado de casi constante conflicto, una rivalidad secular alimentada por disputas territoriales y por el control de ricas y estratégicas regiones. El principal punto de fricción era el control de la Gascuña, una rica región productora de vino en el suroeste de Francia, vital para las economías de ambos reinos. Para Felipe IV, el astuto y calculador rey francés, un monarca que moldeó la política europea con su visión implacable y su astucia, su hija menor era solo una pieza más, un peón descartable en el vasto tablero geopolítico. Ella era una moneda humana, un sacrificio necesario para comprar una tregua temporal, un alivio momentáneo de una guerra cara y desgastante que drenaba las arcas y la moral de su reino. Inglaterra recibiría una princesa de sangre real francesa, un símbolo de una paz frágil. Francia, a su vez, ganaría una aliada estratégica dentro de la corte inglesa, ojos y oídos preciosos junto al trono enemigo, una fuente inestimable de información y, quién sabe, una fuerza para influenciar las decisiones del monarca inglés a favor de los intereses franceses. Nadie, absolutamente nadie, se preocupó en cuestionar lo que la pequeña Isabel pensaba sobre ser arrancada de su familia, de su cultura y de su hogar. A nadie le importó el hecho de que ella fuera enviada a un país extranjero cuya lengua, el inglés, ella ni siquiera hablaba. El destino de las princesas medievales nunca estuvo, de hecho, en sus propias manos. Ellas nacían como herramientas diplomáticas, instrumentos en las manos de padres y reyes, e Isabel no era la excepción.
Su tierna edad y su inocencia no significaban nada ante la implacable máquina de la política real y las necesidades dinásticas. La ceremonia de matrimonio en Boulogne fue, como era de esperar, un espectáculo de ostentación, poder y riqueza. Las vestimentas eran lujosas, las joyas brillaban, y la nobleza europea se reunió para presenciar el evento. El rey Eduardo II, entonces con 23 años, era físicamente imponente, alto y musculoso, y a pesar de sus fallas de carácter, era considerado uno de los hombres más apuestos de su tiempo. Sin embargo, cuando la pequeña novia entró en la catedral, aquel que debería ser el día más feliz de su vida, ya estaba siendo maculado, marcado, por un escándalo latente que todos comentaban en susurros, una vergüenza pública que humillaba a la joven princesa y a toda la corte. El rey inglés apenas conseguía disimular su indiferencia, su total falta de interés por la niña que ahora era su esposa. Sus ojos, inquietos y constantemente distraídos, buscaban en la multitud un único y específico rostro, el de Piers Gaveston, su favorito, y como muchos sospechaban, su amante. Mientras Isabel permanecía de pie, diminuta y frágil bajo el peso de la corona matrimonial, Eduardo y Gaveston intercambiaban miradas de complicidad, sonrisas veladas y gestos que no dejaban dudas sobre la naturaleza de su relación. El desrespeto era flagrante. Regalos valiosos, que habían sido destinados a la novia como parte del dote real y de la tradición, fueron redirigidos para Gaveston, quien los exhibía con una arrogancia insoportable y un descaro revoltante, como si quisiera burlarse de la reina y de todos los presentes. La humillación pública de la princesa niña fue apenas el preludio, el primer acto de una pieza que se extendería por años de negligencia, desprecio y total abandono. Como registró un cronista de la época, con una puntada de tristeza y observación, la pequeña reina permanecía sola y en silencio, mientras el rey bailaba toda la noche con su querido Piers, ignorando completamente a su joven esposa y los deberes que ella representaba. La escena era un espejo de la miseria y el aislamiento que la esperaban en su nuevo hogar. Los primeros años de Isabel en Inglaterra fueron marcados por un profundo, doloroso y casi insoportable aislamiento. A pesar de ser técnicamente la reina consorte, la compañera del rey, ella continuaba siendo una niña en un país extraño, alejada de su familia, de su cultura y de sus amigos, en una corte donde pocos hablaban su lengua materna, el francés. Su marido raramente la visitaba, prefiriendo pasar todo su tiempo y despilfarrar los recursos de la corona que deberían ser usados para gobernar el reino, con Gaveston. El tesoro real, el prestigio de la corte, la atención del rey, todo era desviado para sostener los caprichos, el lujo y la influencia desmedida del favorito. Gaveston, un hombre de orígenes modestos, fue elevado a alturas inconcebibles, recibiendo títulos de nobleza como conde de Cornualles, vastas tierras y el control de puestos clave en el gobierno, lo que generó una inmensa envidia y un profundo resentimiento entre la antigua aristocracia inglesa. Los varones ingleses, los grandes nobles del reino, inicialmente compasivos con la joven reina abandonada, rápidamente se tornaron hostiles y furiosos con el favorito real. La influencia de Gaveston sobre Eduardo parecía no tener límites, y los varones veían su propio poder disminuir y la autoridad real ser usurpada por un hombre que consideraban un mero aventurero, un advenedizo sin mérito. La corte se dividió y la tensión crecía a cada día. El descontento de los varones era alimentado no solo por la arrogancia de Gaveston, sino también por la percepción de que el rey estaba descuidando sus deberes reales en favor de sus propios placeres y de su favorito. En 1312, la tensión latente y el resentimiento acumulado explotaron en violencia abierta. Gaveston,
que ya había sido exiliado múltiples veces debido a la presión incesante de los varones y que siempre conseguía regresar por intercesión desesperada del rey, que no conseguía vivir sin él, fue finalmente capturado por los varones rebeldes, liderados por el poderoso e intransigente conde de Lancaster, primo del propio rey. La furia de los nobles era tanta, la sed de venganza contra el favorito era tan grande, que no hubo cualquier juicio formal o debido proceso legal. Gaveston fue llevado a la fuerza a la cima de una colina remota en Blacklow Hill, y allí sumariamente decapitado. Su cabeza, un trofeo macabro y un aviso inequívoco, fue enviada de vuelta a Londres como una sombría e innegable advertencia al rey. La influencia de sus favoritos tenía un límite, y ese límite era la paciencia de los varones, que habían llegado a su punto de ruptura. La reacción de Eduardo a la muerte de Gaveston fue de un duelo desenfrenado, un luto histérico, infantil y desproporcionado. Por semanas seguidas, él se encerró en sus aposentos, rehusando comida y cualquier compañía, llorando compulsivamente por el favorito perdido, como si hubiera perdido la propia alma, su único puerto seguro. Isabel, ahora con 12 años y todavía una esposa solo en el nombre, una figura decorativa, observaba la desolación y la desesperación de su marido con una mezcla de confusión infantil y más crecientemente con una amarga y profunda comprensión de lo que realmente significaba ser una reina prescindible, una figura de poco valor en un matrimonio vacío y una corte indiferente. La muerte de Gaveston debería haber sido el momento en que el rey finalmente volviera sus ojos hacia su joven reina y hacia los deberes del reino, escribió un cronista de la época con la voz embargada por la constatación. En vez de eso, él sustituyó un favorito por otro, aún más perjudicial, codicioso y peligroso que el primero. Este nuevo favorito era Hugh de Spencer, el joven, un noble ambicioso, cruel y, al contrario de Gaveston, extremadamente calculador y políticamente astuto. Despenser rápidamente aseguró su control sobre el inestable y emocionalmente frágil Eduardo. Su influencia era aún más insidiosa y abarcadora que la de Gaveston, pues Despenser tenía una profunda comprensión de la política inglesa y no dudaba en usar su poder para acumular riquezas y vastas tierras para sí y para su familia, los Despenser, que se convirtieron en la fuerza dominante, la facción más poderosa y corrupta en la corte real. Ellos controlaban el acceso al rey, los nombramientos para cargos importantes y, lo que era más grave, los recursos del reino. 4 años después de la muerte de Gaveston, cuando Isabel finalmente alcanzó la edad tradicionalmente considerada adecuada para consumar el matrimonio y cumplir su deber real, alrededor de los 18 años, ella ya había aprendido amargas e inolvidables lecciones sobre poder, traición y, sobre todo, el arte cruel de la supervivencia en una corte traicionera. Eduardo, que raramente había demostrado cualquier interés genuino en su esposa, que la descuidaba públicamente, ahora la necesitaba desesperadamente para cumplir su deber dinástico más básico y urgente: producir un heredero para el trono inglés y garantizar la continuidad de la dinastía de los Plantagenet, que él tanto descuidaba. La presión era inmensa. Finalmente, en 1316, Isabel dio a luz a un hijo, el futuro Eduardo III. La corte respiró aliviada. En los años siguientes, para sorpresa y alivio de todos en la corte, Isabel demostraría una sorprendente capacidad de fertilidad, dando al rey 3 hijos más: Juan, Leonor y Juana. Su posición en la corte parecía momentáneamente fortalecida por su éxito como reproductora real, cumpliendo su función primordial como reina consorte. Sin embargo, esa tregua y esa breve seguridad fueron ilusorias. Eduardo pronto regresó a sus antiguos hábitos.
lo que significaba descuidar a la reina en favor de Despenser, quien gradualmente acumulaba tierras, títulos y poder, transformándose en el verdadero gobernante detrás del trono, el rey de facto. Mientras tanto, Isabel, con una paciencia fría y calculadora, observaba todo, aprendía los pormenores de la política inglesa y, sobre todo, esperaba su turno. La paciencia, para Isabel, no era solo una virtud, era un arma. El punto de inflexión decisivo, la gota que colmó el vaso de la paciencia y la dignidad de Isabel, llegó cuando Eduardo y Despenser, en su delirio de poder, comenzaron a confiscar las propiedades y rentas personales de Isabel, dejándola financieramente vulnerable y, lo que era infinitamente peor, públicamente humillada ante toda la corte y el reino. Isabel, la reina consorte, fue privada incluso de las pequeñas dignidades y de los recursos esenciales de su posición, registró un monje cronista con evidente desaprobación y horror. Sus sirvientes más leales, aquellos que la acompañaron desde Francia, fueron despedidos. Sus joyas más preciosas fueron confiscadas y vendidas para sostener los lujos de Despenser, y ella fue obligada a implorar, a suplicar públicamente por fondos mínimos para mantener su propia casa real, para sostener su propia comitiva, una humillación impensable para cualquier reina. Esa humillación final, esa degradación sistemática de su dignidad real, despertó algo en la reina que sorprendería a todos los que la conocían, incluso a ella misma. La niña asustada, la princesa sacrificada que había llegado a Inglaterra años antes, habíase transformado, a través del sufrimiento y del abandono, en una mujer determinada a sobrevivir, a luchar por su propia honra, a vengarse de todos los que la habían ultrajado, costase lo que costase. El cordero se convertía, de hecho, en la reina loba. Su pasividad se había agotado y en su lugar nació una furia fría y controlada. Una oportunidad inesperada y providencial surgió en 1325, cuando tensiones diplomáticas con Francia exigieron negociaciones delicadas y urgentes. El conflicto por la Gascuña había vuelto a escalar y una delegación real era necesaria. Isabel, ahora con 25 años, una mujer madura, inteligente y fluida en ambas lenguas, inglés y francés, se ofreció para viajar como emisaria real y negociar directamente con su hermano, que ahora era el rey de Francia, Carlos IV, a regañadientes, y quizás subestimando peligrosamente la fuerza de voluntad y la inteligencia de su esposa, Eduardo le permitió viajar. Fue un error monumental, un error que él pagaría con la corona y eventualmente con la propia vida de forma brutal. Una vez en París, con la seguridad y la libertad que nunca había tenido en Inglaterra, Isabel no regresó. En vez de eso, ella se encontró secretamente con Roger Mortimer, un varón inglés exiliado, un enemigo mortal y jurado de los Despenser, que había escapado de la Torre de Londres en una audaz y cinematográfica fuga, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. Lo que comenzó como una alianza política fría y calculada para derribar un enemigo común, rápidamente se transformó en un romance apasionado, incendiario y escandaloso. Mortimer, un hombre experimentado, carismático, políticamente astuto y sediento de venganza contra los Despenser que lo habían arruinado y exiliado, reconoció en Isabel una pareja ideal, la pieza que faltaba para sus planes de derribar a Eduardo. Para la reina, durante tantos años privada de cualquier afecto genuino, de cualquier consideración o cariño en su matrimonio, Mortimer ofrecía no solo el calor del amor físico, sino una oportunidad irresistible y tangible de venganza contra el marido indiferente y su detestado favorito. La reina, durante tanto tiempo cordero, se reveló loba, escribió un cronista chocado, observando la drástica y asombrosa transformación de Isabel. En la corte francesa,
Con el apoyo de su hermano y la libertad recién descubierta, ella abandonó completamente el papel de esposa sumisa y adoptó una nueva y poderosa persona, la de una reina agraviada, una mujer que había sufrido injusticias y una madre preocupada por el futuro de su hijo, el legítimo heredero del trono inglés, que estaba siendo marginado y empobrecido por los Despencer. Públicamente, ella declaró en voz alta y clara que no regresaría a Inglaterra mientras los Despencer mantuvieran su nefasta influencia sobre el rey y el gobierno, transformando su ausencia en un acto de desafío abierto. Eduardo, furioso y humillado con la rebelión abierta y descarada de su esposa, que estaba ahora abiertamente en alianza con su enemigo Mortimer, ordenó que ella regresara inmediatamente a Inglaterra. Cuando Isabel se rehusó, en una afrenta directa a su autoridad real, él intentó forzarla usando su carta más poderosa y el amor maternal de Isabel como cebo, el hijo de la pareja, el joven príncipe Eduardo. El rey exigió que el joven Eduardo, entonces con apenas 12 años, fuera enviado a París para visitar a su madre, bajo el pretexto de estrechar los lazos familiares. En realidad, era un plan astuto y cruel para atraer a Isabel de vuelta a Inglaterra, creyendo que ella no soportaría estar lejos de su primogénito. Isabel, sin embargo, había aprendido a jugar el juego del poder con maestría y ya no era la niña ingenua que él conocía y despreciaba. Con una maniobra política astuta y brillante, ella consiguió que su hijo fuera nombrado duque de Aquitania, un importante y lucrativo feudo inglés en Francia. Con esa excusa legítima e incuestionable, ella arregló para que el joven príncipe viajara legalmente a Francia para prestar homenaje al rey francés por este territorio, un acto feudal estándar que nadie podría contestar. Una vez reunida con su hijo, el legítimo heredero del trono, Isabel completó su transformación de víctima a vengadora y ahora tenía en sus manos el triunfo más poderoso de todos, el futuro rey. Con el heredero del trono bajo su custodia y lejos del control de Eduardo, financiación sustancial de la corona francesa y mercenarios experimentados suministrados por aliados en los Países Bajos, ella y Mortimer prepararon una invasión masiva y meticulosamente planeada a Inglaterra. En septiembre de 1326, Isabel regresó al país no como una reina sumisa y humillada, sino como una conquistadora al frente de un ejército bien equipado, motivado y determinado. En un giro extraordinario del destino, y para la sorpresa de muchos, ella fue recibida no como una invasora enemiga, sino como una liberadora por el propio pueblo inglés. El pueblo hacía mucho descontento con el reinado caótico, tiránico y corrupto de Eduardo y la opresión de los Despencer. Abrazó a la reina rebelde con entusiasmo y esperanza. Nobles y clérigos, ciudades y villas por todo el reino declararon su apoyo a la buena reina y al joven príncipe contra el rey perverso y su tirano favorito. La caída de Eduardo era inminente. Eduardo y los Despencer, abandonados por sus pocos aliados y sin tener a dónde huir, corrieron desesperadamente hacia el oeste, buscando refugio en las fortalezas de Gales, las últimas regiones aún leales. Pero su fuga fue en vano. Fueron rápidamente cercados y capturados por las fuerzas leales a Isabel y Mortimer. La venganza de Isabel fue rápida, implacable y chocantemente brutal. Un espectáculo de crueldad que impactó incluso a la violenta Edad Media. Hugh Despencer, el hombre que había usurpado su posición, su dignidad y gran parte de su fortuna, fue sometido a un juicio simulado, una farsa legal donde el veredicto ya estaba sellado y condenado a una de las ejecuciones más horrendas y crueles de la historia medieval. Un castigo a la altura de sus crímenes y de la furia de la reina, que había acumulado años de humillación. La punición comenzó públicamente como un aviso. Primero, fue arrastrado por las calles de Hereford, amarrado a la cola de caballos para que la población pudiera verlo en su desgracia y burlarse de él.
Después fue colgado en una horca tan alta, erguida a propósito, que podía ser vista a millas de distancia, una demostración pública y terrible de su fin. Pero la tortura no se detuvo ahí. La ejecución fue concebida para maximizar el sufrimiento. Aún consciente, fue bajado de la horca y amarrado firmemente a una escalera. Su cuerpo fue entonces metódicamente mutilado de maneras inimaginables, en una secuencia de horrores calculados para infligir el mayor dolor posible. Sus genitales fueron cortados y quemados delante de sus propios ojos. Sus entrañas fueron arrancadas de su cuerpo, mientras él aún respiraba, e incineradas, y finalmente su corazón fue arrancado y arrojado a las llamas. Solo entonces, ya casi muerto por el dolor excruciante y el shock, fue decapitado, liberado de su tormento. La grotesca y sádica ejecución de Despenser no fue un acto de ira ciega, sino un espectáculo público, deliberadamente escenificado, para demostrar el destino terrible de todos los traidores y transmitir un mensaje claro e inolvidable a todos los que osaron oponerse a la reina. La mujer que otrora fuera impotente, la niña humillada e ignorada, ahora controlaba el poder absoluto de vida y muerte, y no dudaría en usarlo con una crueldad sin precedentes para proteger su posición y su venganza. Era un recordatorio brutal del nuevo poder en el trono. Para completar su venganza y garantizar la estabilidad del nuevo régimen, Isabel forzó a Eduardo a abdicar formalmente en favor de su hijo, el joven Eduardo III. El rey depuesto fue inicialmente mantenido en relativo confort, confinado en el castillo de Kenilworth, bajo la vigilancia de los nuevos gobernantes. Sin embargo, el simple hecho de que él estuviera vivo representaba una amenaza constante. Intentos de rescatarlo, conspiraciones para restaurarlo al trono, comenzaron a surgir. Esto llevó a la decisión de transferirlo al más seguro y siniestro castillo de Berkeley, una fortaleza más aislada e implacable. Fue allí, en septiembre de 1327, que el episodio más sombrío y controvertido del reinado de Isabel se desarrolló, un capítulo que mancharía su reputación para siempre y que aún hoy es objeto de debate. Las circunstancias exactas de la muerte de Eduardo II permanecen envueltas en misterio y especulación, pero la versión más aceptada y más horripilante involucra un asesinato particularmente cruel e ingenioso, concebido para no dejar vestigios. Según relatos de cronistas de la época, los asesinos, probablemente actuando bajo órdenes directas de Roger Mortimer y con el conocimiento tácito, si no la aprobación explícita, de Isabel, insertaron un tubo de metal incandescente, quizás un asador de hierro al rojo vivo, en el ano del ex-rey. Este método bárbaro, indescriptible y hediondo tenía un propósito específico: causar daños internos fatales y una muerte agonizante sin dejar marcas externas visibles en el cuerpo, permitiendo así que se alegara públicamente que la muerte había sido natural, para evitar cualquier sospecha de regicidio y la subsiguiente revuelta popular. Los gritos de agonía de Eduardo fueron tan terribles, tan lancinantes y deshumanos, que pudieron ser escuchados más allá de las gruesas e impenetrables paredes del castillo, resonando en la oscuridad de la noche como el testimonio final de su caída y de su muerte en dolor indescriptible. El hombre que había sido rey de Inglaterra, que había llevado a su país a la derrota humillante en Bannockburn, que había preferido amantes y favoritos a su propia esposa y a los deberes de su reino, murió en una agonía indescriptible, víctima de una venganza orquestada meticulosamente por la misma niña asustada que él había despreciado, descuidado y humillado públicamente durante tantos años de su reinado. El eco de esos gritos, si las leyendas son verdaderas, aún acecha los salones de Berkeley. Con el marido muerto y el hijo, aunque ahora rey, aún menor de edad, y bajo su influencia, Isabel y Mortimer gobernaron Inglaterra como regentes de facto.
Ellos eran los verdaderos detentores del poder, disfrutando de una autoridad casi ilimitada. Los amantes, ahora en el auge de su poder, no hicieron ningún esfuerzo para esconder su relación, viviendo abiertamente en un lujo escandaloso y exhibiendo su vasta riqueza y su influencia. Ellos se apropiaron de las propiedades y fortunas de los que fueron víctimas de su golpe, acumulando una inmensa riqueza personal, mientras el tesoro real era drenado. Mortimer, sediento de más reconocimiento y prestigio, adoptó el título sin precedentes de Conde de March, posicionándose por encima de todos los otros nobles del reino, un movimiento audaz y arrogante que irritó profundamente a la antigua aristocracia inglesa, que veía su poder y su linaje ser irrespetados por un hombre que consideraban un recién llegado. Los mismos varones que habían apoyado a Isabel contra Eduardo ahora se veían gobernados por un régimen que consideraban aún más tiránico, corrupto e insoportable que el de Eduardo y de Spencer. Durante 3 años, la pareja mantuvo un control férreo sobre el joven rey y sobre el país. Isabel había finalmente alcanzado el poder absoluto que le había sido negado durante todo su matrimonio, transformándose de víctima en opresora, una figura de autoridad incuestionable, temida por todos. Sin embargo, ella cometió el mismo error fatal que su marido y que muchos gobernantes en la historia han cometido. Subestimó a la próxima generación. Eduardo III, ahora un adolescente perspicaz, inteligente y ambicioso, observaba con creciente descontento y resentimiento el comportamiento descarado de su madre y de Mortimer, que actuaban como si fueran los verdaderos reyes, usurpando su propia autoridad. El joven rey no había olvidado que, independientemente de los pecados de su padre, Eduardo II había sido humillado, depuesto y probablemente asesinado bajo las órdenes de su propia esposa y su amante, y eso era una mancha indeleble en su linaje y en su propia dignidad, en un acto de audacia y determinación que marcaría el inicio de su propio reinado glorioso. El joven Eduardo III planeó y ejecutó un golpe para retomar el poder. Utilizando un pasaje secreto en el castillo de Nottingham, donde la corte estaba hospedada, el rey y sus aliados invadieron los aposentos de Mortimer en medio de la oscuridad de la noche, en un golpe audaz, decisivo y casi sin derramamiento de sangre. Hay relatos de que Isabel, desesperada, imploró por misericordia para su amante, gritando las famosas y desesperadas palabras registradas por los cronistas. «Hermoso hijo, ten piedad del gentil Mortimer». Sus súplicas, sin embargo, fueron ignoradas por el hijo que ella había luchado tanto por proteger. Mortimer fue arrestado, rápidamente juzgado por usurpación de poder real y traición, y ahorcado como un traidor común en Tyburn, el lugar tradicional de las ejecuciones en Londres. Su fin fue tan ignominioso como el de Despenser. Sorprendentemente, Eduardo III, demostrando una sabiduría política y una frialdad calculadora notables para su edad, perdonó a su madre del mismo destino terrible. Isabel no fue juzgada públicamente, ni públicamente humillada, lo que habría sido un escándalo aún mayor y una mancha duradera para la corona. En su lugar, fue apartada de la corte y sus poderes políticos fueron completamente removidos. Sus extensas propiedades fueron confiscadas, aunque una pensión generosa fue mantenida para su sustento, garantizando que ella viviera con dignidad, pero sin influencia. El joven rey, al perdonar a su madre, demostró una madurez política que definiría su largo y exitoso reinado. Él reconoció que ejecutar a la propia madre, por más culpable que fuera, sería políticamente desastroso y moralmente repugnante para el pueblo y para la memoria de la dinastía. Isabel de Francia, la reina loba, como sería conocida por los historiadores y por el pueblo, pasó los últimos 28 años de su vida en un retiro casi monástico en el castillo de Castle Rising, en Norfolk. Este período de reclusión
estuvo rodeado de misterio. Algunos relatos sugieren que su mente eventualmente falló, que ella fue atormentada por visiones del marido muerto y pesadillas vívidas sobre su propia complicidad en los horrores de su asesinato. Ella habría vivido en un estado de tormento mental, asediada por los fantasmas de su pasado. Otros indican que ella encontró una paz tardía, dedicándose a obras de caridad y una profunda devoción religiosa, buscando redención. Lo cierto es que, cuando murió en agosto de 1358, a los 67 años, Isabel fue enterrada con las vestimentas simples de una monja franciscana y de forma macabra y simbólica, con el corazón de Eduardo II en un relicario sobre su pecho. ¿Un gesto final de remordimiento profundo o una reconciliación simbólica con el hombre a quien ella había ayudado a destruir? La historia, aquí, solo susurra. En la mansión donde Isabel pasó su último exilio, rumores y leyendas persisten hasta hoy. Dicen que sirvientes y visitantes ocasionales oían a la antigua reina en conversaciones animadas con personas invisibles. A veces, ella gritaba en medio de la noche en francés, su lengua materna, llamando a su padre o a su hijo en una desesperación incontrolable. Otras veces, más perturbadoramente, susurraba el nombre de Eduardo, como si él estuviera al lado de su cama, una presencia espectral que solo ella percibía. Un criado relató que, en los últimos meses de su vida, Isabel exigía que 2 sillas fueran siempre colocadas frente a frente en sus aposentos, una para ella, otra para el marido que ella había mandado matar casi 3 décadas antes. Ella pedía perdón al aire vacío, escribió el hombre en un relato posteriormente preservado por monjes, y a veces parecía oír respuestas que ninguno de nosotros podía escuchar. La enrarecida corte inglesa que aún visitaba a la exreina en su retiro, notaba cómo ocasionalmente ella interrumpía conversaciones para mirar fijamente a un rincón del salón, como si viera un espectro que solo ella conseguía ver, una aparición personal. En sus últimos días, Isabel pidió ser enterrada no con las joyas y galas que habían marcado su vida como reina, sino con un simple hábito de monja franciscana. Esta petición no era inusual para nobles arrepentidos de la época, pero para una mujer que había vivido tan apasionadamente, que habíase sumergido tan profundamente en las intrigas de la corte y en la sangre de la venganza, parecía un reconocimiento final de las consecuencias brutales de sus elecciones. Un poema anónimo, escrito poco después de su muerte, capturó la profunda ambivalencia que Isabel dejó como legado. La niña que lloró al ser entregada, la mujer que sangró al vengarse, la reina que gobernó por la espada, la penitente que rezó hasta el final. La historia de Isabel de Francia es, sin duda, una de las más turbulentas y dramáticas de toda la historia medieval. Novia niña, forzada a un matrimonio que nunca deseó, reina descuidada y humillada, madre determinada a proteger los derechos de su hijo, amante apasionada en busca de venganza, regente tiránica y finalmente penitente reclusa. Ella encarnó una sucesión de papeles tan dramáticos como contradictorios. Su jornada de la inocencia a la ruina moral refleja las realidades brutales del poder medieval y los costos devastadores de la ambición descontrolada. Más profundamente, su caso expone la terrible vulnerabilidad de las mujeres, incluso en las posiciones más elevadas de la sociedad medieval. Isabel llegó a Inglaterra como una mercancía política, una niña sacrificada en el altar de las alianzas diplomáticas. Que esa niña eventualmente se transformara en una depredadora no disminuye la tragedia fundamental de su vida. Cronistas contemporáneos, especialmente después de la caída de Isabel, fueron rápidos en demonizarla. Thomas Walsingham escribió: era una mujer de extrema belleza pero de moral dudosa, una reina de corazón cruel y mente distorsionada.
Este juicio, sin embargo, refleja más el malestar medieval con la agencia femenina que una evaluación equilibrada de las circunstancias extraordinarias que moldearon su vida. El mismo sistema brutal que transformó a una princesa inocente en esposa niña de un rey negligente, también creó la reina loba que regresó para destruirlo. Isabel no nació un monstruo. Ella fue moldeada por las crueldades de su tiempo y por las injusticias que sufrió. Y quizás, al final, esa sea la lección más perturbadora de su vida. Los monstruos que más tememos son frecuentemente creados por nuestras propias manos y por las circunstancias que permitimos que se desarrollen. ¿Y tú? ¿Qué te pareció la historia de Isabel de Francia? ¿Fue una víctima de las circunstancias o una mujer que escogió su propio camino de venganza sin mirar atrás? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Isabel realmente se arrepintió de sus actos en sus últimos años de vida? ¿O fue solo una estrategia final de una mente brillante y calculadora, incluso en su declive? Comparte tus pensamientos y debatamos.